Las epistemologías del sur. Para poder tener una idea del porqué de las epistemologías del sur, previamente es necesario situar el contexto en el que nos encontramos. En primer lugar, una cosa que llama la atención del contexto sociopolítico de nuestro tiempo es que no es fácil definirlo porque depende mucho de la posición que uno tenga dentro del sistema mundial. Existen diferencias entre las posiciones políticas de los individuos, porque algunos pueden estar más cerca de las clases y grupos dominantes y otros, por el contrario, de los grupos y clases de los oprimidos. ¿Por qué en este momento y sobre todo en Europa lo que más preocupa en general a los ciudadanos es el hecho de que estemos en medio de una crisis financiera? Se trata de una crisis especulativa del dólar contra el euro, y precisamente las soluciones a esta crisis están siendo propuestas por aquellos que la causaron. Es evidente su preocupación por buscar una solución a esta crisis, pero ¿cuál es esta gran preocupación? Hay un crecimiento de la desigualdad en el mundo. Si esos señores están tan preocupados, ¿por qué no financian ellos mismos las soluciones? No lo hacen porque el problema es otro. Las desigualdades crean un problema de governance. El término governance se usa desde la década de 1990 para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del Estado para proporcionar buena parte de su legitimidad, en lo que a veces se define como una nueva forma de gobernar. Los pueblos fuera de Europa se han quedado con la idea de que el capitalismo tiene que tener un fin. No se sabe si este fin nos puede garantizar algo mejor que lo que ya hay. ¿Qué nos garantiza que sea mejor? Debemos imaginar otras formas de sociedad para el futuro, pero ¿lo que está por venir será mejor que lo que ya hay? Actualmente hay una crisis de hegemonía de los Estados Unidos y toda literatura que se publica actualmente en Estados Unidos sobre el sistema mundial habla de un declive y colapso final de esta hegemonía estadounidense. Pero nadie sabe lo que va a pasar después. A lo mejor durante mucho tiempo tendremos un sistema mundial sin ningún país hegemónico. Asimismo, existen otras oportunidades que se formulan de otra manera. Son oportunidades postcapitalistas. Pueden producirse dentro del propio sistema capitalista, pueden ser oportunidades con vocación postcapitalista u oportunidades postoccidentales. Las epistemologías del sur reflexionan creativamente sobre esta realidad para ofrecer un diagnóstico crítico del presente, que obviamente tiene como su elemento constitutivo la posibilidad de reconstruir, formular y legitimar alternativas para una sociedad más justa y libre. La realidad se puede formular en 4 grandes áreas. La primera concierne al hecho de que vivimos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. Cada vez somos más conscientes de que nuestros horizontes de posibilidades están más limitados, de que quizás es necesario un cambio de civilización. Cuando planteamos estas preguntas fuertes sobre cuál es el futuro, cuando cuestionamos si este mundo puede seguir tal y como está, las respuestas que tenemos hoy en día son muy débiles, ya que no nos convencen, no nos parecen adecuadas. La segunda área hace referencia a las grandes contradicciones que existen en la actualidad. Por un lado, vemos cómo las condiciones de vida actuales traen consigo un sentimiento de urgencia por cambiar las cosas. Pero por el otro, y en contradicción, nos parece que los cambios tienen que ser de largo plazo, ya que la situación actual no se resuelve en 3 años. Por ello aquí hay una contradicción entre la urgencia de los cambios y la transformación civilizatoria que se requiere. La tercera tiene relación con la pérdida de los sustantivos. Durante mucho tiempo, la teoría crítica tuvo palabras que solo usaban los teóricos críticos, los pensadores de alternativas. Hablamos de palabras como socialismo, comunismo, lucha de clases, fetichismo de las mercancías, alineación. Bueno, estas palabras eran de un pensamiento crítico. En los últimos 30 años, la teoría crítica ha ido perdiendo todos los sustantivos hasta quedarse ahora con los adjetivos. Si la teoría convencional burguesa habla de desarrollo,
Nosotros hablamos del desarrollo democrático, sostenible, alternativo. Si la teoría convencional habla de derechos humanos, nosotros hablamos de derechos humanos colectivos, interculturales y radicales. La cuarta situación del contexto en que vivimos es una situación complicada. Es lo que se le llama la relación fantasmal entre la teoría y la práctica. La idea es la siguiente. La teoría crítica ha propuesto una serie de alternativas con sujetos históricos conocidos, que realmente han realizado cambios progresistas. En los tiempos más recientes han sido precisamente grupos sociales totalmente invisibles para la teoría crítica eurocéntrica. Estos son las mujeres, los indígenas, los campesinos, los gays, lesbianas, los desempleados, y es por esto que se produce una relación fantasmal entre la teoría y la práctica, ya que la teoría no habla con la práctica y la práctica no habla con la teoría. ¿Cuál es el punto de partida de las epistemologías del sur? Las epistemologías del sur son un conjunto de reclamos de nuevos procesos de producción, valorización de conocimientos científicos y no científicos, también de relaciones entre varios tipos de conocimientos, a partir de clases y grupos sociales que han sufrido ya sea destrucción, opresión y discriminación gracias al capitalismo, el colonialismo y todo tipo de desigualdad que está naturalizado, ya sea el valor de cambio, la propiedad individual, el sacrificio de la madre tierra, el racismo, el sexismo, individualismo, lo material ante lo espiritual y todos los monocultivos de la mente y la sociedad, que logran bloquear la imaginación emancipadora y sacrificar las alternativas. Todas estas son un conjunto de epistemologías que parten de una premisa y no del sur, sino metafóricamente hablando, el sur antiimperial. Es la metáfora del sufrimiento provocado por el capitalismo y el colonialismo, así también el patriarcado. También se refiere al sur que hay en el norte, lo que se llamaba el tercer mundo interior o cuarto mundo, los grupos oprimidos y marginados de Europa y Norteamérica. Así también está el norte global en el sur, que son las élites locales beneficiadas por el capitalismo. ¿Cuáles son las premisas para desarrollar la epistemología del sur? Partimos de tres premisas: que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, y por eso la transformación del mundo puede también ocurrir por vías o modos, métodos indispensables para Occidente, o la forma eurocéntrica de transformación social. Es fundamental entender esto y luego aplicarlo en nuestro trabajo, cosa que todavía es mucho más difícil. La diversidad del mundo es infinita, existen diferentes maneras de pensar, de sentir pensando, de pensar sintiendo, de actuar, diferentes relaciones entre seres humanos, diferentes formas de relación entre humano y no humano con la naturaleza o lo que llamamos naturaleza, diferentes conceptos del tiempo, diferentes formas de mirar el pasado, el presente, el futuro, diferentes formas de organizar la vida colectiva y la previsión de bienes de recursos desde un punto de vista económico. Para la epistemología del sur, esta gran diversidad queda desperdiciada porque debido al conocimiento hegemónico que tenemos pertenece invisible, pero si observamos el mundo, si ampliamos la perspectiva en el horizonte, vemos que existen diversas formas de organizar la economía en el ámbito mundial, practicadas por la gran mayoría de la población que vive a partir de otras cosas o formas económicas, aunque estas están sujetas directa o indirectamente a la dominación capitalista. Esto no lo estamos minimizando. El capitalismo es la forma más dominante, pero ello no excluye del todo las otras formas de organización económica existente. Por eso es interesante valorizarla y ampliarla, hecho que ahora no ocurre. Así que hay que reconocer, como cito en mis textos, que no es que necesitemos alternativas, sino que nos hace falta un pensamiento alternativo de alternativa. Aquí de nuevo volvemos a los conocimientos. Que esta gran diversidad del mundo que puede ser y debe ser activada así como transformada, directa o prácticamente de muchas maneras plurales, no puede ser monopolizada por una teoría general. No existe una teoría general que pueda cubrir adecuadamente todas estas diversidades infinitas del mundo, pero eso hay que buscar formas plurales de conocimiento. ¿Cuál es el trabajo de la epistemología del sur? Las epistemologías del sur son profundamente históricas, pero parten de otras historias que no son precisamente la historia universal del Occidente. Hay otra historia más allá de la historia del Occidente, y esas historias son las que constituyen el trabajo presente y futuro de la epistemología del sur. Por un lado, hablamos de un trabajo teórico, empírico, sobre el presente.
todo el presente como un pasado incompleto, el procedimiento para ellos la sociología de la ausencia, pero por otro lado también hablamos de un trabajo y un incumplimiento. Ese es el futuro de hecho. Todos nosotros actuamos siempre en el presente, nunca en el futuro, y por eso se produce la forma de incumplimiento, la cual es activada en la epistemología del sur a través de la sociología de la emergencia. En este sentido podemos hablar de dos procedimientos centrales de la epistemología del sur, la sociología de la ausencia y la sociología de la emergencia. ¿Cómo se afirma el individuo autónomo? Por la negación de la naturaleza, que es cuando el individuo se humaniza, distanciándose de la naturaleza, negándola. Por eso la dialéctica de Horkheimer y Adorno plantea que cuando el hombre intenta hacer eso perseverantemente, dialécticamente, se vuelve a la incultura, la animalidad de vuelta y el salvajismo de vuelta. El individuo autónomo acabó en el nazismo y el fascismo, puede que también en la Unión Soviética. El capitalismo impide al individuo autónomo. Por su parte, para las epistemologías del sur, el individuo autónomo es un producto de comunidades autónomas, y las comunidades autónomas no afirman su autonomía negando la naturaleza, sino todo lo contrario, asumiendo ser parte de ella, de esa madre tierra y en armonía con ella, como forma de sostenibilidad de la vida. Ahora bien, en las epistemologías del sur, el individuo autónomo no puede ser el individuo liberal que es corrompido. Constitutivamente, el individuo liberal es ya una trampa. Por ello, para entenderlo, es necesario dejar atrás el colonialismo. Ahí ya se puede ver la diferencia. Si para la escuela de Frankfurt el capitalismo es muy importante, para las epistemologías del sur el colonialismo es tan importante como el capitalismo. Precisamente con el colonialismo se eliminan las posibilidades de una sociedad autónoma. Cuando empieza la sociedad civil liberal, al mismo tiempo empieza para la gran mayoría de la población mundial el confinamiento del estado de naturaleza, es decir, el hecho de considerar a la ciudad civil como la superación del estado de naturaleza. Ahora, los obreros, los ciudadanos, son invitados a ser autónomos, libres de su trabajo, pero esto significa precariedad, inestabilidad, incapacidad para llevar una vida digna, unas expectativas negativas en relación con el futuro, un trabajo sin derechos, ante lo cual el pensamiento abismal muestra que las epistemologías del sur no tienen confianza en el liberalismo o, lo que es lo mismo, en el capitalismo como un eslabón necesario para llegar al socialismo. Son eslabones posibles pero no necesarios. En Europa, cuando resurgen los nacionalismos, puede estallar la guerra. Las epistemologías del sur son el instrumento que nosotros consideramos más eficaz contra la guerra, porque si no ampliamos la conversación con la humanidad, la alternativa es la guerra.